Hola, soy Misa Soto y soy la gestora educativa y cultural de la Sala de Arte Bancolombia. Hoy los invitamos a conocer la obra del maestro Fernando Botero, Bodegón con mandolina. Con motivo del primer aniversario del fallecimiento del maestro Botero, los invitamos a conocer una parte de su trayectoria muy poco conocida, particularmente entre los años 50 y los años 60. Durante este periodo, el maestro se dedicó a consolidar el estilo característico por el que hoy en día lo conocemos. Fernando Botero siempre estuvo rodeado de grandes artistas, incluidos dentro de ellos el maestro Pedro Nel Gómez e Ignacio Gómez Jaramillo. Estos dos artistas, que representaban una generación previa a la del maestro Botero, se preocupaban mucho más por un arte nacionalista orientado a los monumentales murales mexicanos. Por otro lado, el maestro Botero mantuvo un interés por las corrientes mucho más modernas del arte. Botero fue denominado el joven maestro debido a su notable presencia en los diferentes circuitos artísticos. Para 1951 ganó el segundo lugar del Salón Nacional de Artistas, premio en el que quedaría en primer lugar en 1958, a sus 26 años. Posterior a ello, en 1959 representó a Colombia en la Bienal de Sao Paulo y para 1961 el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió la obra La Mona Lisa a los 12 años, obra que lo consolidó con esta adquisición como un artista que estaba dentro de las grandes colecciones del mundo. Fernando Botero, posiblemente influenciado por el maestro Tamayo, comenzó a incorporar los bodegones y las mandolinas a su obra. Durante esta época de constantes estudios, llegó al volumen a partir de un pequeño error. Este fue que al dibujar el hueco de la mandolina demasiado pequeño, se reveló el gran volumen del instrumento. Dentro de nuestra colección de la Sala de Arte contamos con una obra representativa de la época de experimentación del maestro Botero. Esta obra es Bodegón con mandolina de 1961. Esta pieza, incluida en el eje curatorial Narrar el agua, utiliza una pincelada libre y expresiva, distanciándose del estilo de Alejandro Obregón, que influía en otros artistas de su generación. En Bodegón con mandolina se evidencian rasgos distintivos de esta época del maestro, en donde utiliza tonalidades opacas y características que son propias de la época de los años 50 e inicios de los 60. Es notable cómo en esta pieza se evidencia el efecto mencionado en la anécdota. Al reducir el orificio del instrumento, el objeto adquiere una proporción inusual, desbordante, acentuando la magnitud de la forma. Aunque la anécdota de Fernando Botero y la obra de Bodegón con mandolina, que forma parte de la colección de la Sala de Arte, están separadas por un intervalo de 5 años, en ellas se puede apreciar la consolidación de un maestro en el cuerpo de un joven que está transitando el camino hacia su reconocimiento internacional. La paradoja de Botero como joven maestro es lo que infunde en su trabajo valores universales. Estos valores emergen de una combinación singular de atrevimiento, impulso, disciplina, estudio, resiliencia, terquedad y visión, que no solo definieron su estilo distintivo, sino que también le permitieron superar las fronteras del reconocimiento local para alcanzar la fama global. Su obra, a través de su evolución, refleja un estilo en el que la innovación y la tradición se entrelazan, subrayando la riqueza y la profundidad de su contribución en el arte. Esta fusión de elementos, en la que se encuentra el desafío constante con una dedicación implacable, nos invita a apreciar no solo el producto final de su carrera, sino también el proceso dinámico que lo llevó a convertirse en una figura icónica del arte colombiano. Descubre las fascinantes historias que están detrás de nuestra colección. Te invitamos a conocer además las otras 4 obras que tenemos del joven maestro Botero. No te pierdas de una gran experiencia cultural en la Sala de Arte Bancolombia. Aunque en sus inicios el maestro Fernando Botero enfocó su obra en retratar una sociedad colombiana amable, tal como la conoció en su infancia y adolescencia, con sus personajes particulares y su idiosincrasia, más adelante en su carrera tuvo que trasladar su atención a los sucesos de violencia que vivía la sociedad colombiana de los años 80 y 90. Tal fue la crudeza de estos sucesos que para el artista fue imposible sostener su postura del arte como un lugar de disfrute para pasar a incomodarse, a observar atentamente la prensa y hacer un esfuerzo para retratar el dolor y la destrucción que vivía la sociedad colombiana, aun cuando este proceso de creación lo mantendría en una sensación de angustia e incertidumbre.
En esta obra titulada Carro Bomba, un óleo sobre tela que el artista desarrolló en 1999, observamos un escenario que lamentablemente se repitió a lo largo de varias décadas en diferentes ciudades como Medellín y Bogotá. Los carros bomba eran vehículos que detonaban con cargas explosivas. Eran utilizados por grupos al margen de la ley para intimidar a las personas en diferentes ciudades del país. En la pintura observamos un vehículo completamente destrozado, sin puertas. Debajo de sus llantas dañadas vemos una serie de escombros y encontramos al fondo de la imagen puertas, casas y marcos completamente rotos y fuera de lugar. Las tonalidades de esta imagen distan de los colores que Botero nos había presentado en años anteriores cuando retrataba los hogares colombianos. Aquí las tonalidades son frías, generando una atmósfera grisácea, pesada y desolada. En Carro Bomba, así como en otras obras del artista, como por ejemplo Masacre de Mejor Esquina, que se encuentra en esta misma sala del Museo Botero, observamos escenarios de violencia que se desarrollan en el cotidiano. Y es quizás por ese elemento que es tan impactante para nosotros como espectadores aproximarnos a estas imágenes. A pesar de que no estamos viendo los cuerpos de personas que estaban implicados en estos hechos, sí nos podemos imaginar el efecto que las detonaciones podrían haber tenido en ellos. De hecho, el mismo Botero y su obra fueron víctimas de un atentado que conmocionó a la sociedad colombiana. Muchos recordarán lo ocurrido en 1995 en Medellín, cuando en la base de una de sus esculturas, Pájaro, colocaron un explosivo. La explosión no solamente destrozó la obra, sino que también dejó un número devastador de víctimas entre los transeúntes que estaban cerca en ese momento. El impacto de este hecho de violencia fue tan profundo que Botero decidió donar una segunda obra idéntica a la original para ser instalada junto a los restos de la primera, como un testimonio permanente de la barbarie y la esperanza. Estas huellas de violencia son aún más crudas y más fuertes cuando recordamos las imágenes que en años anteriores Botero nos mostraba, resaltando el hogar como el núcleo de la sociedad. Pero ahora estos lazos y dinámicas familiares están rotos por las explosiones o están siendo violentadas por ajenos. Algo que es también muy interesante en estas obras es su formato pequeño. Generalmente asociamos a Botero con grandes formatos en el que su fascinación por los grandes volúmenes se despliega por completo. Sin embargo, en estas obras de menor tamaño, un formato más íntimo, no se pierde la fuerza de su trabajo. Seguimos viendo el manejo magistral del color, el interés en el volumen y en representar lo cotidiano de la sociedad colombiana. Carro Bomba congela el momento de la destrucción para mostrar lo ocurrido, y por otro lado es una ventana a la reflexión y a la memoria. Cuando observamos estas imágenes, recordamos algunos de los momentos más crudos del historial violento de nuestro país. Retomamos la reflexión en torno a las complejidades de las relaciones humanas y sociales, a las particularidades de estos sucesos de violencia que han quedado marcados en la historia de nuestro país y que representados dentro de estas obras parecen un sinsentido, o como Botero los llamaba, momentos irracionales de nuestra historia. Les recordamos el hashtag #PorSiempreBotero, con el que también se pueden unir a esta conmemoración, en la que también se están desarrollando actividades educativas y culturales. Con esto nos despedimos desde el Museo Botero del Banco de la República. Continúen en este viaje por la vida y el legado del maestro Fernando Botero. Soy Camilo Castaño, curador investigador del Museo de Antioquia, y estoy aquí para hablar y conversar sobre el maestro Fernando Botero, a un año de su fallecimiento, en la ciudad que lo vio nacer y en el museo en donde está actualmente exhibida la mayor colección de su obra en el país. Sobre la obra del maestro Fernando Botero se han dicho muchas cosas, sobre todo en asuntos que tienen que ver con lo formal, con su dimensión como pintor. También se ha abordado en algunos casos, sobre todo desde el Museo de Antioquia, su faceta como escultor, pero esa faceta tiene un punto que se vuelve muy importante también para las ciudades, y es que esta escultura monumental que Fernando Botero desarrolló en un momento importante de su vida, que corresponde a su traslado
a París a establecerse definitivamente en esta ciudad y luego abrir un estudio en Pietrasanta, fue una faceta que le llevó a ocupar otro rol como artista, y es un rol de una persona que empieza a establecer un diálogo con las ciudades a través de la instalación de esculturas monumentales, también relacionadas con la historia del arte de Occidente, pero con interpretaciones bastante libres y bastante acotadas a un estilo que ya estaba muy consolidado en su trabajo. Entonces, aquí en Medellín, con estas 23 esculturas monumentales de la Plaza Botero, ese anhelo de Botero de monumentalidad tuvo otro efecto grande que se vino consolidando con los recorridos que estas esculturas hicieron por Nueva York, por Florencia, Italia, por Madrid y por otras ciudades importantes del mundo. Entonces es aquí donde ese interés del maestro por consolidar una obra cercana a la gente, que todo el mundo la pudiera tocar, que todo el mundo se pudiera relacionar con ella, que ese placer por el volumen y por los valores táctiles de las cosas se pudiera llevar a un encuentro distinto y a una dinámica con la gente, con una relación directa. Y esa relación directa también sirvió para cambiar muchos aspectos de esta ciudad, de Medellín, en un momento de quiebre, no solamente para la ciudad, sino para el mundo. Coincide esta plaza y su inauguración con el cambio de siglo que llegó para Medellín con un interés profundo de que la cultura y las instituciones dedicadas a la cultura tuvieran un rol más importante para la construcción de ciudadanía y la transformación de las ciudades. Entonces Botero como artista jugó un rol importantísimo, y estas 23 esculturas son el testimonio de eso, de una plaza que no existía y que se creó luego del proceso de la donación más grande en el año 2000. Entonces es Fernando Botero, con esta donación de las esculturas, el que nos plantea como ciudad la necesidad de tener espacios de encuentro en un momento coyuntural muy importante de la historia de Medellín. Ese encuentro era urgente. La ciudad estaba saliendo de una de sus crisis, o tal vez su crisis en la historia reciente más grave, luego de toda la violencia que afectó toda la sociabilidad y toda la posibilidad de soñar con un futuro. Y hoy en día todo el mundo puede disfrutar esta plaza, que es parte integral de la imagen que nos hemos hecho de la ciudad, una imagen de una ciudad conectada con el mundo, con la cultura y con espacios de encuentro. Y ver mis esculturas finalmente puestas aquí, pues es una enorme satisfacción y una gran felicidad. Bueno, muchas gracias a nuestros colegas. Seguimos homenajeando la vida del maestro Fernando Botero. Y hoy, desde el Museo Nacional de Colombia, que les habla Natalie Mendigaña, les acompañaré a reconocer una de las obras más emblemáticas que tenemos en la colección del museo. Una obra excepcional que nos ha permitido conocer al maestro a partir de diferentes recursos y de diferentes representaciones. Con ustedes, una obra que nos acompaña desde 1984. Naranja. Al observar el cuadro de la naranja, es difícil no notar su monumentalidad en contraste con el gusanito que entra y sale de la misma fruta justo en la mitad, pues esta naranja ocupa particularmente casi el 100% del lienzo. También podemos notar que está acompañado de una franja color café, probablemente es una mesa, que en comparación casi no utiliza el espacio que está en el cuadro. También podemos notar algo particular que el maestro seguramente quería que pensáramos, y es que esta naranja se puede definir a través del ancho y a través del largo, pero nos es difícil comprobar qué tan profundo es esta naranja, hasta dónde llegan sus límites en una tercera dimensión. Otra de las observaciones que nos propone esta obra es que podemos encontrar el movimiento, y ese movimiento lo vamos a ver en el camino que traza justamente este gusanito atravesando la fruta. El maestro Fernando Botero ha sido uno de los artistas más reconocidos y prolíficos de Colombia, dejándonos una marca única y un estilo sincrético que ha perdurado a través del tiempo. Pero su inspiración nació desde los principios de sus estudios en arte, pues
Tuvo un importante interés en el Renacimiento italiano y se volvió experto a partir de su visita a diferentes museos en el continente europeo. Asimismo, él estuvo investigando sobre las diferentes vanguardias que se dieron en el siglo XX, dejándonos una marca en todo lo que pintaba a partir del reconocimiento de diferentes personajes, de diferentes instrumentos musicales y asimismo de diferentes alimentos expuestos a partir de un reflejo de lo que encontraba en su tierra, en Colombia, y una representación de América Latina. Sus pinturas se han caracterizado por los colores vivos, también se han caracterizado por el contraste entre volúmenes, entre lo pequeño y lo grande, por usar elementos sin perspectiva o rostros carentes de emoción, a no ser que estemos abordando temas de violencia. También hay una reinterpretación a obras de grandes personajes como Leonardo da Vinci, Gustav Courbet o Velázquez, en los cuales utiliza recursos como la acuarela, la pintura al óleo o la escultura para exaltar ese tipo de obras, que le llevaron a tener una maestría excepcional y una libertad a la hora de crear sus propios tonos. De hecho, eso nos invita a hacer una reinterpretación de la naranja. También la podemos observar como una naranja que se está descomponiendo, que va pasando por procesos de larga duración, de un largo tiempo expuesta, pero que sigue como un objeto resplandeciente. Alguna vez hablando con Beatriz González mencionó: mi interés fundamental es pintar una naranja más naranja, que sean todas las naranjas el resumen de todas. Y en definitiva es uno de sus logros más grandes, pues la naranja es una figura fácil de representar, quizás por su forma, pero la distinción de esta naranja es lo que la hace realmente excepcional, pues justamente Botero nos dejó naranjas inconfundibles y a la larga son naranjas que son inolvidables. Pero esta pieza también fue utilizada en una columna de opinión en uno de los diarios del país. Hace una referencia sobre la descomposición que estaba dándose en ese momento en nuestro país desde todos los ámbitos, algo que seguramente el maestro Botero no imaginó que iba a pasar justamente con este cuadro. Pues abordaría temas políticos con una mayor conciencia solo décadas después. Finalmente, el maestro Botero nos ha dejado un legado que nos pone a pensar en los volúmenes, en la diversidad de las formas y la multitud de colores. Es la manera como quizás el maestro entendió a Colombia y a sus semejantes, diversos, complejos y capaces de exaltar la vida de múltiples formas. Y hoy, un año después del fallecimiento del maestro Botero, queremos rendirle homenaje al legado que nos ha dejado en la historia del arte de nuestro país. Bueno, y no menos importante, nos queda solo invitarles a nuestro Museo Nacional de Colombia. Recuerden que todas y todos somos bienvenidos a este espacio.